Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 15. Las obras de sangre. Había estado entrando y saliendo de la conciencia por un tiempo. No era un experto en donar sangre, pero tuve la clara impresión de que dejar mis venas bombeándola fuera de mi cuerpo durante horas y horas probablemente no era saludable. Vagamente entendí que me estaba muriendo. Muy lentamente, pero todavía muriendo. Podía sentir que mi aura se drenaba lentamente a medida que trabajaba con el tiempo para ayudarme a sobrevivir al duro tratamiento. El mago en mí no quería nada más que repetir este experimento más tarde para que pudiera examinar exactamente cómo aura curaba a una persona. Siempre supe que te protegía y te sanaba. Eso era un hecho cuando entendías cómo operaban y luchaban los cazadores. Pero lo sabía porque me lo habían dicho y porque lo había experimentado. Nunca lo había examinado. Nunca lo entendí. Pasó un momento agravante de claridad en el que las drogas y la pérdida de sangre de repente fueron una preocupación menor, y me di cuenta de que había estado sentado en silencio sobre un tema de investigación increíble y sin hacer absolutamente nada con él. Más que eso, podía decir que iba a desmayarme de nuevo y olvidarme de esto pronto, porque estaba pensando en investigar en lugar de sobrevivir. Archer probablemente se asustaría y me daría una conferencia cuando, si yo. Mi corazón se hundió y mi cabeza rodó hacia un lado. Fue el movimiento más sofisticado que pude manejar en ese momento. Me sentí débil. Tan débil. E impotente. Impotente para hacer nada. Para defenderse. Incluso para examinar mi entorno con mi Magecraft. Siempre había sentido que mi Magecraft siempre iba a estar allí. Al igual que Archer, después de adquirirlo, inconscientemente lo había considerado mi as en el agujero. El único truco que nadie podía quitarme, que nadie entendía mejor que yo. Pero eso simplemente no era cierto, ¿verdad? Archer lo sabía mejor que yo. Y Caster, él era Caster por el amor de Dios. Había trascendido la mortalidad y se había convertido en un héroe como Archer solo por su Magecraft. Miré a las dos muñecas en la habitación conmigo. Se quedaron absolutamente quietos, uno junto a la puerta y otro junto a mi cama, ocasionalmente moviendo la aguja en uno de mis brazos si el flujo sanguíneo comenzaba a disminuir. De vez en cuando, uno de ellos sufría espasmos o contracciones, el movimiento espasmódico y extraño. En un momento intenté preguntar qué era, con la esperanza de poder atraer a Caster a una conversación, pero no tuve suerte allí. Simplemente no estaba interesado en mí más allá de lo que ya estaba haciendo. Jaune. Una voz gritó desde mi izquierda y me sacudí, casi rasgando mi brazo abierto en la aguja, excepto por la repentina presión que me mantenía quieto. La muñeca a mi lado se retorcía en movimiento y golpeaba sus manos sobre mis hombros para mantenerme quieto. Se cernía sobre mi inquietud por un momento, antes de deslizarse hacia atrás. Los engranajes de su cuerpo hicieron clic mientras se movía, y me estremecí cuando la daga que podía perforar el aura flotaba a la vista. Era un viejo pedazo oxidado de mierda. Me di cuenta de eso de inmediato, pero había diseños claros marcados en su superficie. Canales para algo. Casi como si. Jaune. Cardin volvió a llamar, y tuve que resistir el impulso de sacudirme, sabiendo que sería una repetición de la última vez, y entendiendo aún más que mi capacidad de atención era lo suficientemente corta como para que me distrajera. ¿Qué? Pregunté cansadamente. No podría decir que odiaba a Cardin. No en gran capacidad. Pero era imposible para mí no culparlo al menos un poco por esto. Sabía que no había hecho nada malo, que no había roto ninguna regla, que no se le había advertido que se mantuviera alejado. Pero también sabía que no habría escuchado si le hubiera advertido, al igual que sabía que no importaba cuánto me disgustara el tipo, vendría corriendo a ayudar cada vez. Porque Archer tenía razón y yo era un maldito idiota. ¿Vamos a estar bien? Preguntó vacilante después de un segundo, y entre toda la mierda, y siendo desangrado, y siendo drogado e indefenso me rompí. No fue con gran fuerza. Estaba demasiado cansado para eso. Pero Cardin todavía estaba sentado en su cama jugueteando, absolutamente libre de cualquier repercusión.
Habían dejado de drogarlo porque no tenía sentido. No tenía circuitos para aburrirse, y estaba rodeado de cuevas retorcidas y muñecas. No tenía a dónde ir y no tenía forma de escapar. Caster estaba mejor servido dejándolo solo para que no me defendiera. E incluso entonces, eso fue solo porque era más útil vivo que muerto. Que era el quid de todo esto. No podía defenderme a pesar de todo, pero que Cardin estuviera aquí significaba que tenía a alguien a quien sacar. Quería decir que podía señalar y decir fue su culpa. No. No lo eran. Voy a desangrarme hasta morir eventualmente, y luego te matarán para hacer más de estos. Le gruñí débilmente, sin poder girar la cabeza lo suficiente como para mirarlo a los ojos mientras lo decía. Oh. Dijo. Y eso fue todo. Fruncí el ceño, la ira me llenó y me ayudó a continuar luchando contra la sensación adormecedora del lento acercamiento de la muerte. Oh. ¿Eso es todo lo que tienes? Oh. Yo, el tipo por el que has estado haciendo la vida un infierno, voy a morir. Gracias a ti. Y todo lo que tienes que decir es oh. Me raspé. Habría continuado, pero un ataque de tos demacrado me atormentó entonces. Mis labios estaban tan secos. ¿Alguna vez nos iban a alimentar? ¿O era solo una preocupación innecesaria dado el tiempo que era probable que viviera? H.A. ¿Necesita agua o algo así? Cardin se reunió en los dolls. No, hice una pausa para toser un poco más. No te molestes. No lo harán. Lo permitiré. La voz de Caster llamó desde dos direcciones. Pero ninguna muñeca se movió. Esperé en silencio, preguntándome si había dicho eso solo para meterme conmigo. Figuraría. Miré a la muñeca a mi lado hasta que se abrió la puerta de nuestra celda, y otra muñeca entró, llevando un solo vaso de agua. Colocó el vaso suavemente en mis labios, y prácticamente me atraganté tratando de chuparlo todo con avidez. Luego, sin comentarios, se fue, y la habitación volvió a la misma quietud que tenía antes. Mi abuelo murió en la guerra fauno. Cardin dijo de repente, y todo lo que pude hacer fue resoplar. Una explicación de por qué era racista no era exactamente el tema más prudente en ese momento. Mi papá siempre decía que si el abuelo no hubiera muerto, mamá no habría resultado como lo hizo. Nos dejó, quiero decir. Continuó, ignorando mi obvio desdén. O bueno, una historia de sabia. Tal vez Archer se estaba contagiando de mí. Estaba demasiado malhumorado para esto en este momento. ¿Y? Pregunté, tratando de transmitir lo poco que me importaba en la menor cantidad de palabras posible. Me estaba mareando de nuevo. Visión comenzando a nadar. Entonces. Cardin dijo, levantándose suavemente de su cama para pararse en la base de la mía. Los dolls no se movieron para detenerlo, presumiblemente porque no lo necesitaban. Así que sé mejor que nadie, que los faunos no merecen lo que tienen. El colmillo blanco. Terroristas. Hasta el último de ellos. Y cada fauno es cómplice. Eran mejores que ellos, y alguien tiene que demostrarlo. Y lo haces intimidando a las adolescentes. Gemí, sintiendo que mis ojos se cerraban. No, pero yo. Ven, Cardin, todos han perdido a alguien, susurré a medias. ¿Lo has hecho? Cardin me gruñó. Todavía estaba lo suficientemente despierto como para responder eso, pero me negué a hacerlo. En este sentido, tenía razón. Nunca había perdido a nadie. No en el sentido del que estaba hablando de todos modos. Pero estaba bien. La oscuridad me envolvió y griega. Explosión. Hubo un terrible crujido y sentí que algo salpicaba mi cara, haciendo que mis ojos se abrieran en estado de shock. La muñeca a mi lado había sido despulpada, completa y completamente. Su torso parecía un huevo agrietado, solo que resumaba un líquido de olor estéril que goteaba sobre mí mientras se retorcía y chisporroteaba contra la pared donde la masa de Cardin se había estrellado contra ella. La muñeca junto a la puerta había azotado hacia adelante el segundo Cardin se había movido, su mano cubierta de jeringa se dirigía al cuello de Cardin. Sin embargo, Cardin estaba listo, y azotó, atrapando las jeringas en su hombro blindado, y haciendo otro golpe ancho con su masa, pisoteando con su pie izquierdo como si fuera el bateador en un juego de béisbol. Nuevamente hubo un choque, y la muñeca fue arrojada al suelo por el impacto, su cabeza volando e impactando la pared con un crujido denso.
Se apartó de la muñeca rota, sin darse cuenta de que incluso ahora se estaba levantando detrás de él, sin tener nada vital en su cabeza. Trasera, jadeé, luchando desesperadamente contra la debilidad que amenazaba con arrancar mi conciencia del mundo despierto. Cardin miró bruscamente detrás de él, atrapando un corte en un brazo y de la daga perforadora de Aura y luego pateó hacia adelante, alejando la máquina ofensiva. Luego hizo algo que yo habría considerado imposible, tanto como resultado de la habilidad como de la mala aerodinámica. Lanzó su masa de cabeza a la cosa, aterrizando el golpe justo en el centro de su pecho. No fue suficiente para matarlo, pero lo aturdió, y Cardin capitalizó, cargó hacia adelante para golpear sus puños contra el cuerpo de las cosas, una y otra vez, y su pecho se hizo añicos, derramando los órganos dentro en el suelo. Luego corrió hacia mí, tiró de las agujas de mis brazos y deshizo las correas que me sujetaban. Todavía estaba demasiado débil para hacer mucho más que estar de pie, y Cardin tuvo que agarrarme bajo un brazo y llevarme a la puerta. Por alguna razón, estaba abierto, lo que me desconcertó. Yo diría que tenemos otros 30 segundos antes de que aparezcan más. Cardin notó, y pude escuchar la determinación en su voz, incluso si se encontraba en igual medida con miedo. ¿Cómo diablos? Miré hacia abajo, dándome cuenta de los bits cruciales de información que había olvidado cuando me desconecté de Archer y mi Magecraft. Los Dol nunca habían tomado nuestras armas. Ni siquiera se habían molestado en atar a Cardin. Había sido considerado una amenaza tan baja. Tenía sentido. Cualquiera que examinara a un Huntsman por más de un poco de tiempo se daría cuenta de que tenía una tendencia a bloquear o esquivar mucho menos de lo que lo haría una persona sin aura. Teóricamente, un humano normal con una de esas dagas perforadoras de aura podría haber sacado a Cardin si lo hubieran configurado bien. Y había un ejército de estas cosas aquí abajo. Todo el tiempo que había estado revolcándome y abandonándome, Cardin había recordado su entrenamiento. Aceptó que podían perforar su aura y actuó en consecuencia. Y esa fue la diferencia entre nosotros realmente. Entre yo y cualquier otra persona en Beacon. Eran cazadores en entrenamiento. Yo era un mago fingiendo ser un cazador. Caster me había quitado todo lo que un mago consideraría importante, pero había considerado a los cazadores bajo su atención en el momento en que había ideado una contramedida para ellos. ¿Cómo? Pregunté, todavía no estaba seguro de cómo Cardin había logrado esto. El agua. Comprobación de los tiempos de respuesta. Se encogió de hombros, y pude sentir que mi respeto por él aumentaba ligeramente de ninguno a alguno. En poco tiempo, estábamos tropezando por los pasillos de la caverna. Cardin se detenía periódicamente para mirar en otras jaulas, en otras habitaciones. No era bonito. ¿Son fauno? Preguntó con curiosidad, y pude escucharlo relajarse en eso. Como si no fuera tan malo porque eran fauno. Pero mantuve la boca cerrada. Volvería por estas personas, incluso si nadie más lo hiciera. Conseguiría a Archer, y tal vez incluso trataría de cebar a saber para qué viniera. No me importaba lo que tuviera que hacer para lograrlo. Pero no se podía permitir que Caster continuara así. Finalmente nos encontramos con otra pasarela que conducía a una gran caverna. Era diferente a la que habíamos entrado, y me sentí maldiciendo interiormente. No teníamos idea de dónde estábamos. Estábamos demasiado drogados para seguir el camino que habíamos tomado en el camino, y ahora parecía que accidentalmente nos habíamos adentrado aún más en las cuevas. Abajo, dos cosas eran evidentes. Uno, era una máquina gris gigante de metal. Tenía forma humanoide, al igual que la de Dol, pero esta era fácilmente del tamaño y la densidad de una cabeza de toro, con pequeños reflejos dorados a lo largo de su construcción. Detrás de él, había un gran artilugio, con varios tubos rojos que conducían a él, y una niebla brillante que salía de él, y subía un tubo mucho más grueso a la máquina. Sentí un escalofrío correr a través de mí solo mirando la cosa. Si los Dol eran sirvientes, o secuaces, entonces esa cosa, ese monstruo, era el último jefe. Prana irradiaba la cosa como el calor de un motor. Tanto es así que mi mera presencia al lado de la máquina estaba acelerando la recuperación de mis circuitos.
Sabía sin lugar a dudas que no se podía permitir que esta cosa terminara lo que fuera que Caster estuviera haciendo con ella. La segunda cosa fue la horrible visión de un fauno en una mesa de operaciones. Ya estaba claramente muerto, su cavidad torácica cuidadosamente abierta para sacar las palmaditas importantes de ella. Dichas partes estaban sentadas en una cuba transparente del tamaño de un torso humano, con la mitad de lo que se convertiría en una fórmula mágica grabada en ella. Parecía que quienquiera que hubiera estado trabajando en ello había abandonado el área con bastante rapidez. El horror repentino me inundó cuando la verdad se me ocurrió, y mi cabeza se dirigió hacia la máquina gigante. Incluso cuando comenzó a gemir con presión y crujir. El vapor comenzó a salir de sus juntas como una caldera mal atornillada. Al mismo tiempo, la marcha de los pies se acercó desde ambos lados de la pasarela, y me volví para ver docenas de muñecas cargando contra nosotros. Docenas de dagas perforantes de aura fueron niveladas en nuestras cabezas, y pude sentir más que ver más de las cosas que trepan por los puntales de la pasarela para llegar a nosotros desde abajo. No tenía idea de dónde habían venido. Eran estúpidamente rápidos y callados cuando querían serlo. Estaba a punto de probar mis circuitos debilitados y desenvainar mi espada cuando me congelé. Una sola luz roja, un ojo funesto y brillante se dirigió hacia nosotros. El monstruo, la armadura se puso de pie, girando para asomarse sobre la pasarela y llenar gran parte de la caverna con su tamaño completo. Y sabía, sin ninguna explicación, que lo que estaba viendo debía ser Caster's Noble Phantasm. Su verdadera forma, da testimonio del futuro y muere. Oh, adelante, a la batalla. Gritó Ryder, cerniéndose sobre Weiss y yo mientras nos acurrucábamos en su carro, viendo el mundo pasar debajo de nosotros y abrazándonos para apoyarnos. Esto es una locura. Gritó Weiss, pateando impotente sus piernas para tratar de deslizarse hacia la parte delantera del carro. El carro volador. El carro volador sin puerta trasera, dejando a sus jinetes libres para bajarse de él en cualquier momento. Verdaderamente, el tamaño de tu ciudad está más allá de lo imaginable, concedió Ryder, quitando una mano de las riendas y señalando a Vale mientras desaparecía detrás de nosotros. Eso no es lo que quise decir. Gritó, desesperada por ser escuchada por los fuertes vientos mientras pasaban corriendo junto a nosotros. La noche había sido memorable. Después de la llegada de Ryder, Weiss inmediatamente comenzó a ordenarla, sin entender que aunque había convocado al sirviente, ella no era su maestro. Ese hecho, junto con mi explicación de la participación de Jaune en la Guerra del Grial, prácticamente había enviado a la chica de cabello blanco a un estado catatónico de apoplejía, antes de que lograra calmarse. Entonces había sido mi turno de sentirme molesto, cuando Weiss había explicado que Ryder debía ser su sirviente. Después de todo, Jaune le había estado enseñando su extraño oficio desde hace algún tiempo. Su oficio secreto. Que se negó a explicar con gran detalle, o mostrar a nadie el funcionamiento de. Y había estado enseñando a Weiss Schne de todas las personas. Yo, estoy seguro de que Ryder no nos dejaría caer. Le respondí, aunque eso no me impidió aferrarme a mi querida vida. De hecho, no tengas miedo. Andraste ha bendecido este carro mío. ¿Estás completamente seguro sobre eso? La mujer ruidosa declaró. ¿Y qué base tienes para creer eso? Weiss respondió al instante. Tal vez porque era su naturaleza, o tal vez era porque estaba más familiarizada con el poder de Jaune que yo, pero parecía cuestionar todo cuando se trataba del sirviente. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde vino eso? ¿Por qué apareció? Fue realmente interminable. Magia, por supuesto. Ryder gritó una vez más, y el carro dio un giro brusco hacia abajo, mientras corría detrás del Bulead que habíamos estado siguiendo. Ryder se había ofrecido a robar el vehículo para nosotros, citando su habilidad de equitación de clase como motivo de su capacidad para pilotarlo, pero me había visto obligado a estar de acuerdo con Weiss a ese respecto. No permitiría, bajo ninguna circunstancia, que un guerrero milenario pilotara un Bulead moderno. Sería un suicidio. No es que esto fuera mucho mejor. Nos nivelamos rápidamente, volando sobre la forma aterrizada del Bulead en el mismo claro que se había detenido durante nuestra excursión. Ya le habíamos explicado los detalles de la situación a la jinete, por lo que sabía que nuestro objetivo era la cascada.
Pasamos solo ligeramente por encima de las copas de los árboles, y temía que el carro se estrellara contra el acantilado, del que cayó la cascada por un momento antes de que Ryder mostrara su inmaculada habilidad para controlar el vehículo una vez más. Nos desviamos hacia la izquierda, haciendo un bucle rápido que causó que Waze y yo fuéramos aplastados contra el suelo. Sobre nosotros, Ryder frunció el ceño. Hay una abertura detrás de las cataratas, pero mi carro no puede pasar a través de ella. Ella dijo a mi pregunta no hecha. ¿Una cueva? Debe haber otra forma de entrar. Nadie inteligente se establecería en algún lugar con solo salir. Waze murmuró, en parte para nosotros, y en parte para sí misma. Tenía una tendencia a pensar en voz alta. Un rasgo que parecía compartir con Jaune, que me pareció molesto por alguna razón. Tal vez, comencé, pero me cortó cuando un fuerte estruendo llenó el aire, y fragmentos de piedra y volaron lejos de la caverna. Las explosiones continuaron durante varios momentos, obligando a Ryder a detenerse, y cuando lo hizo, finalmente entendimos por qué había explosiones. Alguien más estaba aquí. Alguien además de Glinda Goodwitch, a quien no habíamos visto desde que llegamos. Ella había llegado aquí antes que nosotros, y no tenía las mismas limitaciones de tamaño que el carro de Ryder, por lo que lo más probable es que ya estuviera dentro. No, lo que vimos debajo de nosotros eran hombres y mujeres, vestidos con equipo táctico negro y máscaras blancas en emulación de los Green. Fue extraño. Nunca antes había visto a un miembro del Colmillo Blanco, pero sus hazañas eran tales que era imposible perderlos una vez que los habías visto. Y había docenas de ellos, marchando por el bosque con precisión militar. Si eso fuera todo, podría haber terminado allí. Desgraciadamente. Ah. Maravilloso, increíble, fantástico. Mujer. Quédate a mi lado y ayúdame a vencer este mal del mundo. Denunció una voz jovial que de alguna manera se llevaba por encima de las explosiones, y los soldados, y solo, todo. Sentí que una repentina ola de necesidad me llenaba. La necesidad de obedecer y ayudar a la necesidad de... El carro se movió de nuevo, y la sensación se disipó, y una ola de presión emanó de Ryder que solo pude describir razonablemente como intención asesina. Romanos. Ella gruñó, mientras el carro avanzaba. Tuve el tiempo suficiente para intercambiar miradas con Waze antes de que nos chocáramos contra algo. Donde antes Ryder había maniobrado su carro con habilidad consumada, tejiendo sobre y alrededor de los obstáculos, ahora parecía no importarle. Corrió por el suelo hacia el orador que me había encantado momentáneamente, y el carro tembló, cuando una gran mano dorada se agarró a su frente, ralentizando la carga y arrastrándonos hasta detenernos. Waze y yo aprovechamos la oportunidad para ponernos de pie y encontramos a un hombre rotundo con un laurel y un traje rojo nítido parado frente a nosotros. Sus pies con sandalias estaban firmemente clavados en el suelo, y uno de sus brazos llevaba lo que solo pude describir como el brazo de bronce pulido de una estatua. No tenía articulaciones, y debería haber sido incapaz de moverse, pero estaba presionado firmemente contra el vehículo de Ryder, deteniéndolo en seco y flexionándose como si estuviera hecho de músculo real. En la otra mano del hombre, llevaba una espada que de alguna manera era familiar y ajena a mí. No podía entender por qué, y pasé demasiado tiempo mirándolo perplejo, solo apartando los ojos cuando Ryder me gritó: «Debes cabalgar sin mí, por mi enemigo», gritó Ryder, empujándonos lejos del carro con una fuerza invisible. «Está justo aquí». Terminó, y una vez que salimos del carrito pude entender por qué nos había hecho dejarlo. A los pocos momentos de salir de sus confines, el carro comenzó a brillar, y pude sentir que mi aura comenzaba a drenarse, a alejarse de mí como si hubiera sido atacado. Entonces el carro simplemente desapareció, junto con el hombre que lo había estado sosteniendo. Tampoco desapareció como en volverse invisible. Simplemente había despegado con tal fuerza que el suelo debajo de él había sido borrado, y mis ojos no podían seguir su movimiento. Al instante me pálido al darme cuenta de eso. Ese algo podría moverse tan rápido como para ser invisible incluso para mi vista entrenada. Jaune me había dicho una vez que Assassin era el sirviente más débil, y que la versión de él con la que había luchado había disminuido aún más de alguna manera.
No había sido cruel en su explicación, pero había dejado claro en términos inequívocos que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía esforzarme por luchar contra un ciervo personalmente, porque ciertamente moriría. Había ignorado sus sentimientos como preocupación e ignorancia de mis verdaderas habilidades, algo que hice todo lo posible por ocultar mientras estaba en la escuela. Pero esto fue revelador. Esto explicaba mucho. Esto estaba más allá de mis capacidades. Por ahora. Estaba más allá de mí, ahora. Si los sirvientes eran héroes de antaño como Jaune había dicho una vez, entonces no había razón para que alguien más no pudiera ascender a esa misma fuerza. Me alejé de donde Ryder había estado, incluso cuando mi aura se agotó y pude sentirla en algún lugar en la distancia con algún vínculo hasta ahora inexplicable. Los sonidos de los árboles explotando al impactar con su carro eran débiles pero notables, y rápidamente retiré mi arma para concentrarme en los nuevos enemigos que ahora nos rodeaban. Docenas de miembros del Colmillo Blanco, terroristas, y la noticia era creíble. Que nos estaban mirando, sopesando sus opciones, considerando. Weiss ya tenía su arma puesta, con múltiples glifos girando detrás de ella como las alas de un ángel de la muerte. Yo también saqué mi arma y me puse junto a Weiss. Conocía mi papel. Weiss era un excelente atacante de largo alcance, pero carecía en el departamento de corto alcance. Era un papel que me sentía cómodo desempeñando. Y entonces, por segunda vez, algo me sorprendió. Porque el gato fauno que parecía estar liderando este grupo, agitó las manos y habló. Déjalos. El emperador desea que salvemos a nuestros camaradas, no que participemos en un derramamiento de sangre sin sentido, llamó, volviéndose para irse. Espera. Weiss gritó enojado después de ellos, pero fue ignorado. Dije espera. Eres una mascota doméstica demasiado grande. Dijo de nuevo cuando ninguno de ellos le respondió. Varios de ellos se pusieron rígidos ante eso, buscando sus armas. ¿Qué? Dijo finalmente el líder, volviéndose hacia nosotros. ¿Para qué estás aquí? Preguntó imperiosamente, y tuve que poner los ojos en blanco. La mujer ciertamente sabía cómo hacer enemigos y nada más. Durante las últimas 2 semanas, los faunos que son tomados por sorpresa después del anochecer han estado desapareciendo, para nunca más saber de ellos. El consejero de emperadores rastreó las desapariciones a este sistema de cuevas. La policía no ha hecho nada. Tememos lo peor. Explicó. ¿Eso es todo? Weiss preguntó y más fauno se volvió hacia ella, la rabia los llenó. Ah. Lo que quiere decir es que nosotros también hemos venido a rescatar a alguien. No nos dimos cuenta de que nuestros objetivos estaban alineados. Salté, dándome cuenta de lo despectiva que podía sonar la declaración de Weiss para alguien que no la conocía. Fijé los ojos con su líder por un momento, y luego resopló, señalando a su grupo hacia adelante y hacia la cueva. Weiss parecía como si tuviera más que decir, pero la golpeé con mi cadera para silenciarla. Ella me fulminó con la mirada, lo cual era de esperar, supongo, pero finalmente, cerró la boca. Con un suspiro de alivio, seguimos al Colmillo Blanco hasta la base. ¿Por qué dispararon explosivos en la entrada? Pregunté ociosamente, a lo que Weiss aparentemente tuvo una respuesta inmediata. Eran salas en la piedra para matar a cualquier intruso. Presumiblemente, las explosiones estaban destinadas a derribar esos patrones específicos de la pared para que pudieran entrar libremente. Me volví hacia ella, todavía avanzando, pero con curiosidad por saber qué más podría saber. ¿Mátanos? ¿Cómo? Pregunté preocupado, sabiendo que básicamente habíamos estado a punto de cargar contra un carro literal. Rápidamente, fue la única respuesta de Weiss. Yo veo. Oh Jaune. Por favor, esté bien. Oh, estábamos. Esa fue la respuesta a la que finalmente llegué después de varios segundos de consideración silenciosa, esperando que las muñecas, o Caster, hicieran un movimiento. Estábamos rodeados de enemigos que podían perforar nuestra aura, y un ciervo enemigo de poder indeterminado. Cardin probablemente podría sobrevivir por un tiempo antes de que lo derribaran, pero estaba agotado. Mi prana era lento y apenas se movía, mi conexión con Archer todavía estaba disparada, y mi aura estaba baja solo por mantenerme vivo tanto tiempo. Y para colmo, no teníamos idea de qué camino estaba fuera.
Mis ojos buscaron en la habitación algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Pero realmente no había nada que pudiera hacer. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, y decirle a Cardin que corriera mientras los distraía, otra vez, una onda expansiva sacudió la cueva, haciendo que las estalactitas en el techo de la cueva temblaran ominosamente, como 1000 cuchillas sedientas de la sangre de sus enemigos. Caster hizo una pausa, volviéndose para apartar la cara de nosotros, y temporalmente consideré causar una explosión para dejar caer el techo sobre nosotros. Pero luego recordé que no podía. Porque era inútil. Parece que tengo otros invitados. Te dejo a mis muñecas. Juega bien. Caster nos dijo, antes de simplemente, desapareciendo. Sabía que era algo que Archer podía hacer, volverse intangible e invisible, y debería haberme dado cuenta de que Caster podía hacerlo en el momento en que noté que su armadura era demasiado grande para salir de esta cueva, pero aún así me tomó por sorpresa. ¡Qué demonios! Cardin se atragantó al ver al monstruo de metal desaparecer de la vista. Y luego las muñecas estaban sobre nosotros. Teníamos una ligera ventaja en que la pasarela era estrecha, y menos de ellos podían venir a nosotros a la vez. Pero fue un beneficio fugaz. Busqué a tientas mi espada y mi escudo, confiando en mis meses de entrenamiento como humano impotente para desviar los ataques con el mínimo esfuerzo, tratando desesperadamente de conservar y acumular mi energía. Esperar el tiempo suficiente para que mi aura me ayude a recuperarme. Para detenerme hasta que mi prana volviera a la normalidad y realmente pudiera luchar, pero sabía que eso no iba a suceder. Había demasiados, y mientras los ataques radicales de Cardin sostenían su lado de la pasarela, yo estaba siendo empujado hacia atrás, paso a paso, hasta que estuve a solo un pie de distancia del propio Cardin. Cardin, necesitas correr. Jadeé, levantando desesperadamente el brazo de mi escudo en menos de un bloque y más de una bofetada débil para alejar una daga extendida de mi cara. No. Ladró pétreamente, bajando su masa sobre una muñeca y despulpándola de un solo golpe. Era lo suficientemente fuerte como para borrar estas cosas ahora que sabía que tenía que evitar el veneno que contenían, pero era superado en número, y su único respaldo era yo. Tarde o temprano se cansaba, o cometía un error, y luego ambos moríamos. Cardin, cállate y lucha contra Jaune. Gruñó barriendo su masa desde debajo de él en un golpe hacia arriba que envió a una muñeca tambaleándose contra otra, evitando el segundo ataque por completo. Me volví para ver su rostro mientras hablaba, y algo me golpeó. Algo que había notado antes, pero que realmente no había interiorizado hasta ahora. Cardin estaba aterrorizado. No solo miedo a la batalla o ansioso. Genuinamente aterrorizado. Pude verlo grabado en las líneas de su rostro. Y esa comprensión me hizo pensar en otra cosa. No tenía miedo. Había estado enojado. Me había molestado. Había aceptado mi destino en un momento dado. Pero no estaba realmente asustado. Estaba en un estado de limbo emocional donde tener miedo simplemente se sentía como demasiado trabajo. Así que mientras yo estaba peleando, mientras trataba de encontrar una manera de no estar peleando, Cardin estaba luchando con todo lo que tenía. Cada onza de su ser. Se estaba arriesgando, cuando sabía que probablemente podría huir. Por mi culpa. El tipo que no podía huir. Recordé mis primeros pensamientos sobre Cardin, siendo que nunca estaba destinado a ser un héroe. El desdén que había sentido por él entonces. Pero aquí estaba, prácticamente habiéndolo rendido ya. ¿Dónde estaba el Jaune que había aprendido magia literal para lograr mis sueños? El Jaune que había luchado contra los terroristas en el tren y desafió al Bosque Esmeralda. ¿Siempre fue así? Mi determinación siempre había sido hacer solo lo que estaba en mi poder y nada más. Claro que no. Había sido impotente una vez, y a través de mi ingenio y determinación, había salido de ese agujero para llegar a donde estaba. Y podría hacerlo de nuevo. Mis ojos se dirigieron a los tubos rojos, derramando gotas de sangre en el suelo de la caverna, y luego cayeron a Crociamores. Abajo. Grité, y medio salté y medio caí de la pasarela, tratando de apuntarme a un lugar donde pudiera llegar a los tubos. Cardin reaccionó al instante, saltando a mi lado.
Una parte de mí que estaba acostumbrada a lesiones físicas graves, notó que mi pierna derecha estaba bastante rota, mi aura se había rendido en la caída. Realmente esperaba tener razón sobre esto. Espero no habernos matado a los dos por nada. Tan rápido como pude, metí un puñado de tubos sangrantes en el escudo de Crocian Morse. Sin mi escudo, y apenas de pie, Cardin intervino, golpeando a los dolls mientras saltaban hacia nosotros con rápidos golpes rápidos de su masa. Vamos, vamos, murmuré. Cuando la envoltura estaba completamente llena, prácticamente llena de las aguas de la vida, embistí mi espada en ella, extendiendo mi sentido. La sangre podría contener prana. El mío obviamente lo hizo, por eso Caster lo quería después de todo. Lo que significaba, si tenía suerte, si Caster era lo suficientemente tonto como para olvidar que yo era un mago, entonces esta sangre era mía. Y también lo era el prana dentro de él. Envié mi mente, usando rápidamente la energía dentro del fluido Vicious, para conectar la cuchilla y la vaina. La respuesta fue inmediata, y mi mente fue asaltada por la abrumadora sensación de la muerte amarilla, mientras extendía un dedo metafísico en mi mente para ver lo que quería. Lo que sea que vio allí, parecía más complacido por ello, aceptando rápidamente mis términos. Y luego Crocian Morse, el código místico hecho por mi bisabuelo para sostener un poderoso, peligroso, elemental, destrozado. Los resultados fueron inmediatos. Todo el objeto metálico en nuestro entorno brilló por un momento. Y luego comenzó a moverse. Garras y dientes y manos agarrantes arrancadas de la celosía metálica de la pasarela, agarrando a cada muñeca presente, desgarrándolas miembro por extremidad, golpeándolas brutalmente contra el suelo, arrancando los corazones de ellas y aplastándolas. Se acabó en cuestión de momentos. Y luego el metal de la pasarela había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Podía sentir la inmensa presencia del ojo elemental Cardin y yo, y oré para que siguiera nuestro acuerdo. Según mi acuerdo, había liberado al ser insoportablemente poderoso con dos condiciones. No lastimaría a ningún humano vivo o fauno aquí, y no iría hacia Vale cuando se hiciera. Solo esas cosas. Era consciente de lo increíblemente peligroso que era. Sabía implícitamente que la muerte amarilla era una criatura de guerra, que no buscaba nada más que la muerte y la destrucción de otros. Pero como elemental, había una cosa que odiaba más: Grimm. Criaturas aberrantes que la naturaleza nunca hubiera pretendido. Y benditamente, había un buen número de ellos acostados en dirección a los Grimlands. Lejos de cualquier cosa sintiente. Y después de unos segundos, para mi gran alivio, la presencia se fue. Nadando de superficie metálica a superficie metálica como un gran tiburón, buscando presas. Cuando no encontró ninguno en nuestra área inmediata, siguió adelante, desapareciendo de mis sentidos. Casi había dado un suspiro de alivio cuando otra bola, retorciéndose de muñecas rotas, salió disparada del pasillo detrás de nosotros, estrellándose contra un contenedor de polvo de metal y desmoronándose. La señorita Godwich se adelantó, mirando a las muñecas que el elemental había matado, y luego volvió su mirada de apreciación hacia Cardin y yo. ¿Están bien los dos?, preguntó suavemente. Y para ese momento, y solo ese momento, ella era hermosa. El tipo de mujer por la que destrozarías una ciudad. Y luego Cardin asintió afirmativamente, y el capataz regresó. Exigente y exigente. Ella caminó hacia nosotros mirándome. «Señor Ark», preguntó y sacudí la cabeza. «Drogado. Pierna rota». Le burbujeé, bien y verdaderamente agotado. Se volvió bruscamente para mirar el apéndice ofensivo, luego renunció a su buche de equitación. Sentí que me elevaba en el aire y sentí una ola de alivio sobre mí. Todo iba a estar bien. Oh, esto no está bien. Siseé a Pirra mientras seguíamos el colmillo blanco más y más en el sistema de cuevas. No tenemos muchas opciones. Ella respondió, y yo fruncí el ceño. No entendía cuán brutal era el colmillo blanco. El hecho de que no me hubieran reconocido y asesinado en el acto fue en sí mismo un pequeño milagro. Habíamos estado siguiendo detrás del destacamento de soldados durante varios minutos, y encontramos una resistencia mínima. Mientras viajábamos nos encontramos con montones de cuerpos mecánicos rotos. Los autómatas de los que Skylark nos había advertido, supongo. Pero algo claramente los había puesto delante de nosotros.
Posiblemente varias cosas. El daño a cada grupo estaba lejos de ser consistente. Eran varios luchadores, o un luchador tan poderoso que podían jugar y cambiar la forma en que destruían a cada grupo. Ninguna de las dos era una situación muy aceptable. Mientras viajábamos, el grupo Colmillo Blanco se detenía periódicamente, probando puertas y ocasionalmente encontrando prisioneros faunos atrapados aquí. Muchos de ellos parecían como si hubieran estado sin hogar, o al menos tratados tan mal mientras estaban aquí que era difícil notar la diferencia. Después de un tiempo se convirtió en una tarea contar cuántas víctimas había, e incluso tuve que admitir que lo que estaba pasando aquí había sido atroz. Mucha gente asumió que no me gustaba Fauno. Era una suposición justa. Ciertamente no hice ningún intento de hacerme amigo de ellos. Pero eso era mucho más una preocupación por mi seguridad personal que cualquier disgusto por el Fauno promedio. Después de todo, con las máscaras que llevaban, era imposible saber exactamente quién estaba en el Colmillo Blanco. Y el Colmillo Blanco, desbloqueo del Fauno en general, eran sin duda mis enemigos. Múltiples intentos de secuestro y asesinato. Bombas debajo de los asientos, coches preparados para explotar, disparos de francotiradores. El número de ataques que mi familia había sufrido por parte de los monstruos era significativo. En cierto modo, podría agradecerles por haber despertado mi aura. Después de todo, mi padre no estaba interesado en verme convertirme en una cazadora, pero aura era simplemente un mecanismo defensivo demasiado útil para alguien que estaba en riesgo tan constantemente. Podrían volverse contra nosotros en cualquier momento. Susurré, señalando a la creciente multitud de fauno que seguía a los soldados mientras liberaban a más y más prisioneros. Pirra miró a la multitud y frunció el ceño. Sin duda, ella estaba pensando que yo era un racista de poca monta, pero tenía que reconocer mi punto. Si decidieran volverse contra nosotros, nos sentiríamos abrumados. Nos separaremos en la próxima bifurcación. Ella dijo eventualmente, y unos minutos más tarde hicimos exactamente eso. Los soldados nos observaron con hambre mientras nos íbamos, y supe que solo las órdenes de su líder les impidieron atacarnos. Sorprendentemente disciplinado para una turba de voluntarios rebeldes. Viajamos un poco después de eso, deteniéndonos ocasionalmente para liberar a más prisioneros a medida que pasábamos junto a ellos. Pirra parecía sorprendida por eso, aunque no puedo entender por qué. Sea lo que sea, estas personas no merecían estar encerradas aquí. Sin embargo, no nos quedamos para verlos ni permitir que nos siguieran. Cada nuevo grupo que liberamos nos dirigimos hacia la salida y seguimos adelante. Finalmente nos encontramos con una gran caverna con cajas y cajas de polvo en ella. Los contenedores estaban etiquetados como Schnee Manufacturing, y entrecerré los ojos. La suposición desde hace algún tiempo había sido que los Colmillo Blanco habían sido los que robaban todo el polvo en el área local. Era una suposición que había sido fácilmente capaz de aceptar. Después de todo, ¿quién más querría suficiente polvo para alimentar a un ejército, excepto un ejército real? ¿Qué tenemos aquí? Una voz fría llamó desde algún lugar de la habitación. Pirra y yo instantáneamente dimos vueltas, colocándonos la espalda el uno al otro y levantando nuestras armas. Pero no había enemigo a la vista. ¿Quién está ahí? Llamé, sin esperar una respuesta. Pero entonces una sola luz roja parpadeó en la existencia a 2 metros de nosotros. Fue seguido rápidamente por un enorme marco metálico que hizo una burla de proporciones humanas normales. Brazos demasiado largos y piernas demasiado gruesas. Llevaba un mazo del tamaño de un caballo sobre un hombro que giraba y zumbaba, girado por algún motor interno. Puedes referirte a mí como Caster. La voz dijo, cortésmente, antes de que Mace se estrellara sobre nosotros como la ira de Dios. Apenas tuvimos tiempo de movernos. Ni siquiera podía ver venir el ataque, simplemente alejándome cuando sentía Pirra tensa detrás de mí. Aún así, solo la onda expansiva del impacto detrás de mí afectó una buena parte de mi aura, y sabía sin lugar a dudas que un impacto directo del arma me mataría instantáneamente. ¿Por qué hacer esto? Pirra llamó desde donde ahora estaba al otro lado de la habitación, habiéndose alejado mucho más del ataque que yo.
El gigante la ignoró, extendiendo una mano y empujando, enviando docenas de contenedores de polvo, volando por la habitación y revelándome desde detrás de la cubierta, que ya no existía entre la monstruosidad y yo. Avanzó hacia adelante, un paso sólido a la vez impactando el suelo y golpeando toda la caverna. Yo, soy un hombre que ve el futuro, declaró, y al observar los movimientos del cuerpo y no del arma, pude ver el momento en que eligió atacar de nuevo. Esta vez estaba listo, levantando una pared de tiempo ralentizando los glifos entre el arma y yo antes de correr por la habitación una vez más. El ataque disminuyó, pero apenas lo suficiente como para que yo pudiera esquivarlo. La cantidad de aura que había gastado para crear tantos glifos de tiempo era comparable a lo que había perdido apenas esquivando en primer lugar, y maldije, sin saber qué hacer. No como un vidente ve el futuro. Porque un vidente es plomo. No como un hombre santo ve el futuro, porque se le miente. Veo el futuro como un modelo. Un dispositivo para ser construido. Algo que el hombre puede lograr sin ayuda. El titán blindado puntuó cada declaración con otro movimiento, otro ataque. Pirra y yo apenas podíamos seguir el ritmo, lanzándonos a nosotros mismos también mientras intentábamos comunicarnos de alguna manera que pudiéramos contraatacar la cosa. A diferencia de mí, Pirra parecía capaz de predecir los golpes, perezosa como parecían ser. Como resultado, había logrado disparar más de unas pocas rondas de su rifle contra la cosa, todo sin ningún efecto. Lo admito, no saboreo ni disfruto lo que me veo obligado a hacer. Pero debo hacerlo. Verás, se me ha ordenado proceder de la manera más eficiente. El hombre de metal explicó intencionadamente. Mi mente se aceleró, tratando de razonar las implicaciones de sus palabras. Pero la presión abrumadora de la cosa era tanta que tenía problemas para respirar a través del vapor que llenaba la habitación y mucho menos pensar en vapor. Pirra. Lloré, dándome cuenta de que algo sobre la niebla ardiente estaba carcomiendo mi aura. Ella también pareció darse cuenta, porque miró su mano como si estuviera contemplando. Luego, con un suspiro, levantó su mano derecha, que brilló brevemente. Jinete. Te ordeno que nos defiendas. Ella le gritó a nadie. ¿Estaba loca? Ryder no estaba cerca de aquí. La mujer se había vuelto loca temporalmente o algo así en el momento en que apareció ese hombre gordo. Tal vez un exnovio o... Mis pensamientos se interrumpieron cuando la mujer pelirroja apareció en la habitación en un destello de luz, su carro no estaba a la vista. Tenía el ceño fruncido petulante en su rostro, y examinó al luchador enemigo con un desprecio casual que parecía fuera de lugar en la cabeza roja de tamaño humano que estaba a pocos metros de la máquina de la muerte que nos había atormentado desde nuestra llegada. Casi tuve a ese bastardo romano también, ella se quejó, luego levantó su espada y escudo primitivos. Ven entonces. Ella escupió, tomando una postura inquietantemente similar a la de Pirra. Esta espada mía no dejará nada al azar. El gigante golpeó su arma una vez, golpeando cegadoramente rápido a la mujer conocida como Ryder, que estaba seguro de que la aplastaría si no se movía. Y, sin embargo, en lugar de esquivar, simplemente levantó su escudo de madera y bateó el golpe. Esto fue seguido por un rápido intercambio de golpes entre los dos, con Ryder casi desapareciendo de la vista mientras atacaba y contraatacaba contra la máquina monstruosa. En un abrir y cerrar de ojos se habían realizado docenas de golpes y contraataques, y contenedores de polvo y secciones de pared de roca desaparecieron bajo la fuerza de los golpes que se estaban haciendo. Miré con horror estupefacto. A pesar del tamaño de la cosa, Caster fue claramente rápido. Más rápido de lo que había sido cuando luchaba contra Pirra y yo. Lo que significaba que en ese momento, tenía abeja conteniéndose. Si realmente hubiera querido, podría habernos ejecutado sin que lo supiéramos. Pero no lo había hecho. Nos había advertido de su presencia. Incluso nos había dicho que estaba tratando de ser eficiente con nosotros. No quería pelear. Obviamente tenía que hacerlo, pero no quería. Nos estaba advirtiendo. Él era Pirra. Jinete. Tenemos que correr. Grité, tratando de llegar a Pirra donde estaba al otro lado de la habitación, sin ser borrada por el conflicto en curso en el centro de la habitación.
Un contenedor de envío voló hacia mí y rápidamente creé un glifo de hielo en el suelo para poder deslizarme debajo de él, sin perder nada de mi impulso hacia adelante. Deteniéndome a un pelo de distancia de atropellar a Pirra, que aparentemente había estado corriendo hacia mí al igual que yo había estado corriendo hacia ella. Pirra, tenemos que irnos. Incluso si Ryder puede enfrentarse a él, íbamos a morir solo de pie cerca de esto. Le expliqué. Ella me consideró por un momento, luego inclinó la cabeza, sus ojos se volvieron ovatados. En el rincón de mi visión, Ryder frenó su asalto, mirándonos como si escuchara algo. «Son, ¿estás hablando con ella?», pregunté incrédulo. ¿Cómo fue esto justo? Los sirvientes estaban locos. Eran estúpidamente poderosos, aparentemente capaces de ser invisibles, telepáticos y yo quería uno. Aún tenía uno. ¿Me ayudaría a convocar uno? La respuesta a esas dos preguntas debería ser la misma porque no iba a tolerar que una versión posiblemente superior de mi apariencia familiar colgara fuera de mi alcance. Pero eso fue para más tarde. Sí. Pirra dijo simplemente. Entonces el movimiento comenzó a moverse de nuevo. Se había llenado de más y más vapor a medida que la batalla se desarrollaba, así que cuando Ryder cargó hacia adelante, fue solo observando el vapor arremolinarse y el remolino a su alrededor que pude decir que había lanzado al gigante de metal y corría hacia nosotros. Cuando salió del vapor, nos agarró a cada uno de nosotros por la cintura y se alejó corriendo. El movimiento fue tan rápido que en realidad me desmayé brevemente. Era como estar atado a un cohete. ¿Qué demonios era esta mujer? Miré por casualidad por encima de mi hombro cuando entramos en el túnel que se alejaba de este lugar, y vi una luz roja funesta perforando el velo humeante que nos envolvía. No podíamos irnos todavía, aún todavía estaba aquí. Pero podríamos evitar esa cosa. Oh. Así que me gustaría señalar que, dado que Remnant no es tierra, nadie va a ser capaz de usar reliquias para convocar a los sirvientes. Sin embargo, creo que está bien, ya que la serie también señala que puedes convocar a un sirviente sin una reliquia, y solo obtienes la que mejor se adapte a ti, dependiendo de tu estado en ese momento. Esto es en realidad lo que Tosaka estaba intentando cuando convocó a Archer, sin darse cuenta de que su colgante probablemente siempre convocaría a Milla sin importar lo que realmente hiciera. Aquí tenemos algunas de las primeras hostilidades entre verdaderos siervos. No hay uso fantasma abierto ya que la mayoría de los sirvientes están comprensiblemente preocupados por ser reconocidos. Es probable que Saber y Ryder se reconozcan solo por quienes son, pero aún así, no hay necesidad de meter tu as en el hoyo tan temprano en el juego. Me doy cuenta de que Caster, para aquellos de ustedes que lo reconocen de todos modos, generalmente se considera un personaje de alineación neutral, pero su maestro es directamente malvado, por lo que no es difícil ver cómo podría verse obligado a un papel más adversario de lo que probablemente elegiría para sí mismo. Tengo que recordar que la forma más fácil de hacer cualquier cosa con Magecraft suele ser un curso de acción bastante amoral. Estoy tirando en gran medida de la Gran Orden para mis sirvientes aquí, principalmente porque no quiero usar ningún OG ni nada de eso, pero tampoco quiero simplemente copiar las opciones de sirvientes de Zero o Steinite. Estoy considerando hacer un poco al final del próximo capítulo para explicar quiénes son algunos de estos personajes a las personas que no están familiarizadas con ese juego. Cardin, Pozo. Cardin sigue siendo más o menos un tacón de mierda racista, pero ya sabes, es fácil ser casualmente racista con las personas que no están sufriendo activamente. Es una especie de problema allá. Puedes odiar y luego no tener que ver cómo viven las personas que odias o cómo te afectan. No creo que realmente haga que Cardin sea malvado que sea así. Es un niño tonto copiando a su padre después de todo. Boudica, sí, soy consciente de que Boudica es un sirviente bastante malo en el juego. Pero ese es un juego diseñado para obligarte a moler o comprar gemas para obtener sirvientes raros. Me gusta pensar que Boudica sería más útil como sirvienta real en la serie que en el juego, donde básicamente es basura. Tomaré ese tacto con muchos de mis sirvientes en esta ficción, ya que realmente no planeo incluir a muchos de los más obviamente raros / poderosos. Veamos qué más, a razón. Siento que puede haber habido un malentendido con mi última nota de autor.
No estoy planeando dejar esto por otra cosa. Solo estaba buscando ideas para escribir para otra cosa cuando me estoy enfriando de escribir esta ficción. Es un pasatiempo después de todo, como de costumbre. Gracias por leer.